Bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Marcos Spickerman y formo parte del equipo de la radio de Don Bosco. Como he dicho anteriormente, he venido trabajando con un proyecto muy especial para ustedes. En presencia de un invitado especial, vamos a traer a disposición de ustedes la vida e ideas de un filósofo muy importante. Pero antes, que pase el invitado. Adelante. Hola, vos. Bien. Buenas tardes. Bueno, antes de arrancar, contanos un poco tu nombre y un poco de vos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lucas Peralta. Yo soy profesor acá en Don Bosco. Hace 4 años tuve la suerte y la gracia de poder caer acá, en el sentido de que yo terminé mi carrera como profesor de filosofía de grande y bueno, el colegio me ha dado esta oportunidad y sobre todo este espacio en el que la verdad que te agradezco un montón de promoción y difusión, ¿no? Sobre la filosofía y bueno, estoy en pareja, tengo mi esposa. Es complicado, ¿no? Tenés que decir esposa o pareja, ¿no? Porque yo no estoy casado. Pero sin embargo, hace 15 años que estoy con mi mujer y tenemos una hija que se llama Martina, de 5 años. Así que, bueno, un poco esa es mi vida en términos digamos, en el ámbito de la educación. Previamente tuve otra vida, más que nada vinculada al ámbito privado. Tengo algunos estudios sobre ingeniería mecánica. Y bueno, tengo también como un hobby de leer y siempre curioseando por el mundo, ¿no? Siempre me llama la atención por qué estoy vivo, por qué hay cosas y no va bien nada, por qué las cosas se mueven, bueno, etc. Tengo como esa curiosidad permanente. Así que bueno, eso es un poco una breve síntesis de mi vida. Bueno, habiéndote presentado, nos dejaste más que claro que sos una persona muy conocedora de la rama de la filosofía. Sí. Es por eso que, como primer apartado, como primer episodio de este especial, te quería preguntar sobre la vida de Friedrich Nietzsche. Sí, yo le digo Federico, ¿no? Sí. Para ser más claro, digamos. Bueno, la verdad que hay un montón de cosas para decir de Federico Nietzsche, sobre todo porque es un filósofo del siglo XIX, en el que la filosofía sufre un embate, digamos, por parte de la ciencia bastante fuerte. Como creo que vos también lo tenés presente, que el proyecto de la modernidad de alguna manera Sí. es evitar la metafísica, ¿no? Evitar la metafísica y todo aquello que tenga que ver con el ámbito teológico. Entonces, creo que la vida de Nietzsche como su obra es bastante profunda y casi inabarcable, ¿no? En una sola clase ni en un seminario. Tampoco soy un especialista de Nietzsche, pero evidentemente forma parte del canon de la filosofía, Te ¿no? interesa, por lo menos. Sí, por supuesto. Por supuesto que me interesa. Quizás estaba pensando, ¿no? Mientras que hablaba con vos, que pensar en Nietzsche tiene una particularidad, antes que nada. Algunos maestros de filosofía en la Argentina, como por ejemplo el maestro Vuela, Alberto Vuela, o el filósofo Silvio Maresca, siempre han dejado bien en claro que Nietzsche se lee a lo último de la carrera. Sí. ¿Sí? Y esto tiene que ver más que nada para comprender sus conceptos. Entonces, ¿cuál a veces sería un poco la problemática de los jóvenes que se inician en la filosofía? Leer a Nietzsche al principio, ¿no? Claro, entonces nosotros, o no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de justamente leer a Nietzsche, y cautiva mucho con su poesía, tiene metáforas totalmente vivas. Sí, yo lo que es muy complejo, yo con lo poco que he leído, qué sé yo, he leído una parte y digo, esto tiene que ser así, y de repente leo el significado real y nada que ver, o sea, es muy complejo de entender realmente. Claro, es complejo pero a la vez atrapante porque tiene un lenguaje que llega mucho y habla sobre cosas de filosofía, pero dentro de un lenguaje poético, ¿no? Entonces creo que ese tipo de lenguaje, de escritura y de ritmo cautiva mucho al lector, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ¿sí? Nos encaminamos un poco a hablar sobre Nietzsche y qué nos deja para nosotros dos. Vos que sos una persona sumamente joven, y yo por ahí que tengo 2 generaciones más que vos, pero los dos estamos, digamos, mirando qué es lo que deja todo este río de tintas que ha escrito Nietzsche, ¿no?
Sí. Bueno, de lo poco que yo pude investigar de Nietzsche Sí. es que, bueno, nació en Alemania, Sí. nació un 15 de octubre de 1844 en un pueblito que no sabría pronunciar, Sí. y él vivía en una familia muy religiosa. Sí. Obviamente, si es que alguno de los oyentes tiene alguna idea de lo que él planteaba, él, obviamente, me adelanto un poco, él decía que Dios había muerto. Sí. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo, me gustaría que me expliques a mí y a los que nos escuchan, cómo es que alguien que era hijo de pastores, hijo y nieto de pastores, llegó a tener ese pensamiento? Bien, por eso te decía que es importante entender la época, en la época en la que Nietzsche escribe, en ese siglo XIX. Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900, por lo tanto vivió muy poco, vivió 55 años, ¿verdad? 56 años, ¿no es cierto? Entonces, 55, 56 años. Entonces, y tuvo una vida bastante particular porque a partir creo que de 1886, Nietzsche tuvo que comenzar a dejar de escribir por su problema, ¿no? Por un problema de tipo mental. ¿Sí? Algunos dicen que sufría de locura, que se volvió loco. Bueno, la verdad que, volviendo al tema que me preguntabas, sus padres y su familia eran pastores, ¿no? Entonces, él era como que recibía ese legado de luteranos y pietistas, ¿sí? No vamos a entrar en detalle acá en lo que significa ese tipo de, digamos, ese tipo no, ¿qué significa para el protestantismo los luteranos y los pietistas? Eran pastores protestantes. Claro, pastores protestantes, ¿no? Entonces Nietzsche tiene un poco de ese legado, y en el cual se encaminaba, querían que estudie en una abadía, ¿sí? De hecho él estudió en una abadía, pero luego, por el mismo contexto, me da la sensación, y por lo que yo pude investigar, por el mismo contexto, se fue apartando de las ideas metafísicas, ¿no? De Dios, también por una cuestión contestataria, por una cuestión de que en ese momento él estudia filología, ¿no? Y se esperaba muchísimo de él. De hecho, a los 25 años, antes de recibirse, ya había obtenido una cátedra en la universidad, creo que es en la Universidad de Bonn. Había obtenido una cátedra y todos esperaban ese nuevo trabajo filológico en el que él iba a presentar. Bueno, eso no sucedió. No sucedió. Él se dedicó, es la primera parte de la vida de Nietzsche, vive inmerso en un romanticismo. ¿Sí? Sí. En la corriente de pensamiento romántico que, gracias a Dios, con algunos compañeros, alumnos, yo le digo compañeros porque estamos a la par charlando sobre algunos temas, hemos trabajado el tema del romanticismo. En ese romanticismo, que es como una reacción a la burguesía decimonónica que se venía dando y ese racionalismo abstracto y frío, calculador de esa razón instrumental, surge este movimiento romántico en el que Nietzsche está inmerso y de hecho ahí escribe un montón de sus obras. Para entender la muerte de Dios hay que comprender su biografía intelectual. Sí. Es decir, como todo autor, o es lo que se recomienda en filosofía, es leer cada autor de acuerdo a el momento en el que fue escribiendo, es decir, cronológicamente. Hay que leer a los autores cronológicamente. Por lo tanto, Nietzsche comienza, ¿sí? Comienza desde los 25 años a escribir, sí. Y va avanzando y va elaborando sus tesis. La tesis de la muerte de Dios está dentro de El crepúsculo de los ídolos, ¿está? Que es una obra ya entrada en años, Nietzsche, ¿sí? Ya entrada en años, y es una de las 4 ideas que proponen El crepúsculo de los ídolos. Si vos me preguntás, yo no tengo algo concreto de por qué Nietzsche está en contra de todos esos valores occidentales que se vieron afectados hasta en el momento en que él escribió, ¿no? Pero sí, como te he dicho al principio, hay que comprender la filosofía occidental. Y hay que entender la filosofía antigua. Por lo tanto, hay que conocer a Sócrates. Porque desde Sócrates y Platón hasta Nietzsche, ¿sí? Hay una continuidad en el pensamiento. Sócrates como principal referente, uno de los considerado el filósofo más importante. Sí, considero el filósofo más importante,
Pero también Nietzsche se encarga de hacer o de elaborar una reacción frente a esos valores que promocionaba Sócrates. ¿Sí? Entonces, lo más importante que podemos decir es que esta cuestión de la muerte de Dios va a tener que ver concretamente con esos valores occidentales que surgieron en Grecia. ¿Sí? Que para Nietzsche no son más que charlatanería. Y esto va a tener que ver con su cosmovisión, ¿sí?, antropológica del momento del siglo XIX. Es decir, recordemos algunos eventos del siglo XIX. Se instaura la psicología objetiva. ¿Qué no pasó en el siglo XIX? Claro, ¿qué no pasó en el siglo XIX? Exactamente, tenés razón. ¿Qué no pasó en el siglo XIX? Psicología objetiva. De hecho, Nietzsche, en algunos de sus libros, deja bien en claro que él se considera psicólogo. Entonces, la psicología objetiva, la razón instrumental, el positivismo sobre todo, sí, el positivismo, son marcos contextuales en los que van a guiar el pensamiento de Nietzsche digo esto para poder comprender por qué la muerte de Dios, ¿no? Sí. Entonces, hay una queja de Nietzsche, hay una queja furibunda sobre Sócrates, entendiendo esto que te decía sobre la antropología o sobre el estudio del hombre. Es decir, para Nietzsche, lo último y más vacío de todo es el concepto. Para Sócrates, es el descubrimiento del concepto, es aquello que permite instaurar al hombre para vivir en la naturaleza. ¿Cómo comprende el hombre la naturaleza? Ya que no depende de sus instintos como los animales. Entonces hay una metafísica conceptual, es decir, conceptos ordenadores que parecen ser tan reales como las cosas que puedo palpar a través de los sentidos. Él criticaba a la iglesia, pero él, me adelanto, no odiaba a Dios. ¿O sí? ¿Odiaba a Dios o criticaba más que nada toda la mercancía que iba alrededor de Dios? Muy buena pregunta. Pensemos en esto, no sé, si me ocurre ahora pensar en esto. Si Nietzsche hubiese odiado a Dios, ¿no te parece que hubiese dicho que no existió? Y sin embargo, murió y nosotros lo matamos. O sea que no veo ahí un rechazo hacia Dios, sino que veo un rechazo hacia algo que lo tiene enmarcado, o que rodea a lo que significa el Dios, y sobre todo el Dios cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo se configuró ese Dios cristiano con estos valores de Occidente? Bueno, desde Sócrates y Platón. De hecho, Platón elabora el tema de la participación de las cosas en el ser. Disculpame que es bien técnico, pero ¿qué es esta mesa? Bueno, esta mesa es una participación del ser, de una mesa perfecta que vive en el mundo de las ideas. Por eso volvamos al principio de la charla. Para entender a Nietzsche, hay que entender todo de atrás. Hay que entender a Sócrates y Platón mínimamente. Entonces vuelvo. Platón instaura la idea de participación. ¿Y qué hace el cristianismo? La toma, la reformula y muestra cómo nosotros somos a una idea y semejanza del Dios, que sería el ser para los griegos. Entonces, si bien hay una acusación grave, que el cristianismo lo tildan de platonismo para los pobres, sin embargo es lo que le dio la forma a Occidente después del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, desde Sócrates y Platón, pasando por el cristianismo, lo que me parece que sí, desde chico, Nietzsche criticaba son esos valores, ¿sí? Valores débiles. ¿Por qué va a decir valores débiles? Porque también en el siglo XIX, esto que decíamos, ¿qué nos pasó en el siglo XIX? Pasó el biologicismo, el darwinismo y el cientificismo. Entonces, la segunda parte de Nietzsche abandona el romanticismo porque él se da cuenta que es como una resistencia pequeño burguesa y nada más, ¿sí? Un intento, un atisbo de estar en contra de esa razón instrumental que ya se había instaurado a través de Kant, y sin embargo surge este movimiento. No sé, doy un ejemplo para que no estemos tanto en el aire, ¿no? La idea del dandy. ¿Sí? ¿Qué es el dandy?
Esto lo traigo acá a colación porque me acuerdo del año pasado con algunos chicos que ahora no sé si son muchachos o chicos, hablábamos sobre la figura del dandy y ellos pensaban, profe, ¿existe la idea de que uno es un galán verdaderamente? Y esa idea de galán la transmutamos hacia la idea del dandy. Y el dandy era vestirse lo más artificial posible. Era una reacción frente a esa burguesía, pequeño burguesa, decimonónica, en el que estaba todo configurado a una idea. Todo rococó, vestidos bien prolijos, buenos modales y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso es el momento en el que vive Nietzsche. Por eso es tan importante comprender su contexto. Entonces, esa reacción que sufre Nietzsche, que al principio fue romántica, le gustó el romanticismo, o se sintió cómodo, después se vuelca al cientificismo. Y desde el cientificismo critica esto del concepto de Sócrates. Entendido de esta forma, ¿qué es lo que existe para nosotros ahora automáticamente como verdad? Si tuviésemos que describir este micrófono que tenemos ahí delante, ¿qué es lo primero que se me aparece como si fuese un fenómeno que tengo que describir? ¿Qué te parece? O sea, lo primero que se nos viene a la mente. Claro, lo primero que puedo conocer de ese micrófono. Tiene metal, está conectado. Bien, ¿cómo llegó el metal a vos? ¿Cómo llegó para que vos digas es de metal? Porque vi las partes metálicas. Cuando viste las partes metálicas, ¿qué sucedió en tu ojo? Recordé el metal, o sea, recordé la forma del metal. Cuando reconociste o recordaste, ¿no lo está haciendo la mente eso? Sí, son proyecciones. Bien, entonces, ¿proyecciones de qué? De lo que tiene el micrófono. Es decir, entonces me refiero, fíjate, este cientificismo y biologicismo para Nietzsche, ¿no? En contra de Sócrates para ordenarme. Lo primero que tengo son impulsos nerviosos que tiene el ojo. Y que de esos impulsos nerviosos yo después decodifico que es un micrófono. Entonces, ¿cómo se ordena para Nietzsche? Para Nietzsche se ordena, primero, impulso nervioso. Impulso nervioso, me aparece, lo primero que me aparece es una imagen, pero no una imagen mediadora de lo que realmente es, en este caso un micrófono, sino que una imagen como metáfora, como algo creado por mi mente. Segundo, me aparecen palabras. Dijiste de metal, dijiste naranja. ¿Es naranja? Para la ciencia, ¿es naranja? No, sería de otra gama de colores que refractan únicamente la luz naranja. Perfecto, todos los colores menos el naranja, en teoría del cuerpo negro. Sí. Entonces digo, primero impulso nervioso, después no como mediación que automáticamente se me acerca la verdad a los ojos, sino que yo creo una metáfora y una imagen, naranja, metal, etc. Después vienen las palabras, metal, naranja. Y por último viene el concepto, micrófono. Entonces, para Nietzsche, el concepto es lo último y más alejado de la realidad. Y para Sócrates, es lo más cercano. ¿Sí? Entonces, hay una refutación continua frente a los valores occidentales que promocionaron los griegos en la filosofía antigua, ¿sí? Y que continuaron con el cristianismo hasta el siglo XIX. Cuando me preguntas qué significa la muerte de Dios, bueno, significa un poco el fin de los valores occidentales, cristianos, metafísicos. Esa es la primera conclusión que puedo arrimarme, ¿no? Sin tener nada. ¿Cuál sería una explicación rápida de lo que es la metafísica para aquellas personas que no saben? ¿Qué sería la metafísica? La metafísica lo dice la palabra, metafísica, más allá de lo físico. Si ahora pienso en el concepto de justicia, estoy haciendo algo que me lleva o me remite a algo que no está en aquello, en lo palpable. Nosotros le decimos el mundo sensible, es decir, aquello que puedo percibir por los sentidos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería la realidad para Nietzsche? O sea, ¿desde el punto de vista metafísico? No, desde el punto de vista real. ¿Ah, real? Los sentidos. Los sentidos. Sé que es muy técnico,
Pero Sí, hay sí, que no. aclararlo. Me pediste, no puedo tirar cualquiera. No, obvio. O sea, tampoco vamos a hacer una erudición, pero ¿me vas siguiendo? Sí, sí, te sigo, te sigo. Obviamente son cosas muy complejas que después generarán dudas. Sí, esperemos. Intrigas o curiosidades. Em, Generar conocimiento en el otro mediante la discusión. Generar conocimiento del otro Eso decía Sócrates. Exactamente, exactamente. Ese es el método socrático. Refutación. Primer paso. ¿Refutar a quién? Aquel que se arroga a tener la verdad. Sí. Segundo paso. Dentro de la refutación que es negativa, catarsis. El otro empieza, entonces no era esto que yo pensaba. Discurre. Segundo momento del método socrático. Positivo. Ya es positivo. ¿Cómo le llamamos? Anamnesis. Anamnesis. Recordar. ¿Por qué recordar? Porque para los griegos las verdades eternas e inmutables ya están en el alma, que pasa de un cuerpo a otro cuerpo. Pero olvida todas esas verdades una vez que está dentro del cuerpo, porque los sentidos nos hacen olvidar la realidad. ¿Me seguís? Sí. Entonces, bueno, eso tiene que ver con, esto tiene que ver, yo me lo anoté acá para no olvidarme, esto está, lo de los 4 pasos antropológicos, para decir así, o dentro del biologicismo, cientificismo de Nietzsche, está en Verdad y Mentira en sentido extramoral. ¿Sí? Eso está en ese libro. Sí. Entonces, volvemos a la muerte de Dios. Para aclarar la muerte de Dios es la primera idea que Nietzsche propone dentro de sus 4 tesis, ¿sí? Que están en el crepúsculo de los ídolos. Sí. Yo acá me anoté algo, ¿no? ¿Qué es la muerte de Dios? ¿O qué significa Dios ha muerto? Y nosotros lo hemos matado. Idea que da de Dios, que en realidad Dios se retira. Eso es lo que yo comprendo. Dios se retira. ¿Por qué se retira? Se retira de la vida del hombre. Recordemos que decimos la palabra hombre porque estamos en la época y hombre es varón y mujer. ¿Sí? Entonces, Dios se retira porque ante la payasada, por decirlo así, que estaba haciendo la burguesía del siglo XIX en Alemania, con la asunción de Bismarck, perdóname Marquito, pero yo te lo tengo que nombrar, es decir, la Kulturkampf, que es la lucha de la cultura que había instalado Bismarck, también provoca o incide dentro del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche. Porque uno de los grandes capítulos de Nietzsche es con Wagner. ¿Sí? Wagner, el compositor de música clásica reconocido, ¿no? Que llega hasta nuestros días como un clásico dentro de la música clásica. Entonces, Wagner, la pelea con Wagner a Nietzsche lo atraviesa tanto que es de alguna manera aquello que moldea su pensamiento. Nietzsche estaba enamorado de Cosima, que es la mujer de Wagner, y le tenía mucho respeto. Y bueno, por eso tenían el vínculo con Wagner, además de que lo admiraba hasta el día que se murió, siempre habló de Wagner. Se pelea con Wagner cuando pensó que Wagner iba a hacer la revolución con Parsifal, ¿sí? Parsifal, que es una obra, de teatro, musical, ¿no? En el que Wagner debía distanciarse del cristianismo y en realidad reafirma los valores cristianos y a partir de ese día se distancia. Digo un dato de color, pero también para entender por qué Nietzsche dice la muerte de Dios y sentencia la muerte de Dios, ¿no? No fue el único. Para la época hubo un montón de autores que de alguna u otra forma entendían que esos valores cristianos occidentales habían dejado de existir. ¿Sí? Y entonces él que ve una decadencia. ¿De qué cosa? De los valores. ¿En qué sentido? La gente dejó de comer bien. Es decir, ya no se sentaba con plato, ya lo estaba viendo Nietzsche en ese momento. Ya no se sientan con un plato, tenedor, cuchillo, una servilleta, dice la comida. No.
ya se empezaron a trastocar esos valores, Sí. ¿sí? Entonces por eso él ve una decadencia total, ve una decadencia en el estilo en cómo comemos, ve una decadencia en el matrimonio, ¿sí? Ve una decadencia en todos los valores constitutivos de lo que significa una institución, ¿no? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Por ejemplo, te inserto un poco en la dinámica de la discusión. ¿Se puede fundar un matrimonio en el amor? ¿Matrimonio en el amor? ¿Qué pensás? Sí. ¿Y el amor no desaparece rápido? ¿No es algo fugaz? Depende. 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 Entonces quedo supeditado al amor. Y sé que depende, a veces, ese amor es fugaz. O sea, yo conozco a alguien, me encanta, ¿sí? Me encanta estar con esa persona, compartir, lo admiro o cualquier cosa que me brote de ese amor. Pasa un año, empieza a bajar esa efusividad, ¿no? Puedo decir, depende. Algunos siguen enamorados, sin duda, sí, sin duda. Pero si fundamos eso en el amor, sabemos que el amor se va no apagando, pero va disminuyendo su fervorosidad y de repente ya no te quiero más. Entonces se rompe el matrimonio. No es que el matrimonio es un proyecto para toda la vida. Entonces cualquier cosa que yo funde en el amor, según Nietzsche, quedo supeditado a que siempre haya amor. Y no que haya una cuestión más bien racional y de perspectiva hacia un futuro. Es decir, yo me caso con alguien y si dejo de tener amor, no es lógico que yo rompa toda mi familia y me vaya. ¿No es cierto? Entonces, lo importante es que mantener para Nietzsche afianzada esa institución llamada familia. Entonces, cualquier cosa que yo funde en el amor corre el riesgo de ruptura. Entonces, para Nietzsche es mejor no fundar las cosas en el amor, sino más bien en un pacto. O en un, como propio del siglo XIX, en un contrato. Si bien no estamos de acuerdo con Rousseau tampoco, ¿no? Pero bueno, también está Rousseau, que no vamos a hablar en esta oportunidad, pero también podríamos hablar. Entonces, digo esto, Dios se retira ¿de qué? De la estupidez del hombre. ¿Sí? ¿Está bien? Los dioses o también los más altos valores, ya estamos haciendo la relación. Los dioses o los más altos valores, que era sobre eso lo que discute Nietzsche. Sobre esos valores que tanto Platón y Sócrates como el cristianismo lo pusieron allá arriba. Bondad, justicia, belleza. ¿Sí? Todos estos conceptos metafísicos han sido divinizados o sacralizados, dice Nietzsche. Han llevado estos conceptos al máximo a tal punto que explicamos todo a través de esos conceptos. Bueno, eso es lo que después un poco vino a poner en tela de juicio Copérnico. ¿Sí? Copérnico, Galileo, Descartes y toda la modernidad, ¿sí? Vinieron a poner un poco en tela de juicio todos esos trascendentales del ente, se llama filosofía, o trascendentales que fueron desarrollados en la época medieval. Entonces, bueno, respecto a la muerte de Nietzsche, la muerte de Dios, estamos hablando de Dios en relación a altos valores. Sí. ¿Está bien? Y si hablamos de dioses, hablamos de altos valores que se representan en esos dioses. Entonces los dioses, o también los más altos valores, han sido totalmente devaluados. ¿Sí? Sin embargo, se sigue pensando, se sigue mencionando esos valores, pero actuando totalmente diferente. Yo te digo, Marquito, yo soy una buena persona y cuando salgo de acá, tiro papeles en el piso, no soy capaz de asumir riesgo por el otro, ¿qué quiero decir con esto? Ayudando a cruzar la calle, preocuparme por el otro. Entonces es un cristianismo universal, que ya lo vio Nietzsche. Para un autor italiano, Gianni Vattimo, Nietzsche es el primer filósofo postmoderno. ¿Por qué? Porque está viendo justamente esto, ya la ruptura total o devaluación total de esos valores. Así que se adelanta la época, podríamos decir. Bien, muy bueno eso. ¿Uno se puede adelantar a la época?
Y por ahí tiene una esfera mágica que viene al futuro dentro del, Bueno, del cuarto. para eso tenemos el mito de Pandora. Al hombre le es negado el futuro. Nosotros no podemos barruntar, podemos hablar un poco sobre lo que va a venir. Pero después de todo lo estamos trayendo al futuro. Claro, claro. ¿Cómo lo estamos trayendo al futuro? Y lo estamos trayendo de nueva discusión. Sí, siempre nos queda eso digamos, otra de las cosas que, por ejemplo, nos podemos apoyar en Jorge Hegel es mencionar que para Hegel la filosofía es como el búho de Minerva que se pone cuando todo ya pasó. Y generalmente hacemos eso en filosofía. Sí, los filósofos siempre vuelven sobre los pensadores. Volvemos y construimos nuestro pensamiento con lo que ya pasó, no con lo que está por venir. Con lo que está por venir podemos decir cosas, pero realmente no sabemos si va a haber una ciclogénesis en Montehermoso y va a desaparecer la playa y todo aquello que veníamos pensando que nunca iba a pasar, pasó. Entonces, no se nos está dado como hombres el futuro. Eso está bien claro en el mito de Pandora. Esto que te hablaba sobre Sócrates se llama Sócrates propone una ética intelectual. ¿Sí? ¿Qué significa una ética intelectual? Que yo soy, o cometo errores, mejor dicho, yo cometo errores por ignorante. Atropello a alguien, para Sócrates, si yo atropello a alguien es por ignorante, no porque justo en ese momento lo quería atropellar. Sócrates lo que más detestaba era la ignorancia. Exactamente. No me acuerdo cómo era la frase que él decía, que era que el que más odiaba, que él no odiaba al ignorante, sino, o él no odiaba al tonto, sino aquel que no quería saber, que no quería escuchar. Algo por el estilo era una de sus frases. Bien, no recuerdo qué frase es, pero va en concordancia con lo que él se propone como misión. Sí. Al ir su amigo Querefonte al oráculo de Delfo y consultar quién es el más sabio de Grecia, justo lo nombran a Sócrates, que se designa a sí mismo que no sabe nada. Él decía que no sabía nada. Claro, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Pero ¿cómo solo sé que no sé nada y a mí me eligen como el más sabio? Bueno, evidentemente los dioses estaban viendo algo en ese momento. ¿Qué estaban viendo? La decadencia de la democracia ateniense. En manos, no sé si bien o mal, quedará para el resto de los estudiantes que investiguen si verdaderamente los sofistas provocaron eso. En este caso se le atribuye todo porque Platón, ¿sí?, hace una retórica importante frente al accionar de los sofistas, que lo único que querían dentro de esa democracia es entrenar a la gente para que puedan hacer pasar las cosas buenas por malas y las malas por buenas. Entonces de lo único que se trataba es ganar una discusión. Por eso la misión de Sócrates es restaurar esa moral tradicional que tenían los griegos, porque además había una relación entre el hombre y la ciudad. Lo que le pasa al hombre, le pasa a la ciudad. Entonces lo peor que le puede pasar al hombre es la hibris, es decir, la desestabilización emocional. Sí. Y para la ciudad, la polis, también sucede lo mismo. ¿Sí? La hibris provoca la desestabilización de la comunidad, y sobre todo de la comunidad política. Entonces, no podemos dejar nada fuera de todo esto. O sea, tenemos que mencionar a Sócrates, tenemos que mencionar a la democracia. Porque todo está conectado. Todo está conectado. Y lo que tiene la filosofía es que la filosofía, para comprenderla, no tiene 150 libros para que uno pueda convertirse en filósofo. Obvio. Tiene 15 obras magnas, ¿sí? Platón, Sócrates, recordamos que no escribió nada, simplemente escribió a través de, digamos, vivió a través de la realidad. Él vivía a través de la realidad, exacto, no escribía nada. Exacto. Y lo que nosotros sabemos de Sócrates es a través de Platón. Sí, hay otros autores, obviamente, pero Platón es el más referente. Claro, Platón es el más referente. Eso es así. Entonces, bueno, esto lo que propone Sócrates en esa eticidad o ética intelectual, Nietzsche está viendo la degradación total de los valores. ¿Sí? Es decir, a los más fuertes, hoy me lo dijiste al principio, no me acuerdo cómo me dijiste, pero me dijiste al principio, a los más fuertes se los baja, por decirlo así, o se los nivela al mundo de los más débiles. ¿Por qué? Porque el más fuerte siempre queda oprimido por el concepto y la palabra. ¿Sí? No puede ejercer su voluntad. Y ahí entramos en otra cuestión, que es la voluntad de poder.
la gran pregunta sobre la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Otra cosa que debemos saber. ¿Qué es la cosa en sí para Platón? ¿Qué es para Sócrates? ¿Qué es para San Agustín? ¿Para Santo Tomás de Aquino? O para el mismo Kant, que es, de alguna manera, el referente más cercano que tiene Nietzsche. ¿Qué es la cosa así? O sea, en el fondo, el micrófono. ¿Qué tiene en el fondo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo es? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo es su sustancia? Entonces, toda la filosofía se ha preguntado por la cosa en sí. Kant dice que no podemos conocer la cosa en sí. ¿Sí? Nietzsche dice algunas cosas y generalmente es contradictorio. En unos libros dice una cosa, después dice otra cosa. Pero para Nietzsche, la voluntad de poder, ¿qué es la voluntad de poder? Bueno, para eso tenemos que conocer a San Agustín. Porque San Agustín es el primero que establece un escrito sobre lo que significa la voluntad para el hombre cristiano. Esa voluntad que es, de alguna manera, lo que mueve a todo aquello que es. Hay un mundo voluntad, en el mundo hay una voluntad que se manifiesta. La ciclogénesis, la madera, el piso, lo que fuese. Hay una voluntad que se me manifiesta, ¿no? Y en el hombre, para Nietzsche, en el hombre, esa voluntad de poder es la que sostiene la realidad. Es la que, cuando se está comiendo un pedazo de carne después de haber matado a un animal, lo transforma en una comida, se pone servilleta, cuchillo y tenedor, ¿sí? Me parece como que olvida que ha matado a un hombre, porque ha transformado o lo ha convertido en cultura. Entonces hay una voluntad de poder que siempre se manifiesta, y eso tiene que ver en referencia a las pulsiones, lo que te dije al principio. Las pulsiones se manifiestan una sobre otra. No es que yo distingo y digo, no, es amarillo o es verde. No, se me impone. ¿Sí? Eso que yo dije ya es la parte última, ¿no? Ya estoy hablando del concepto, del sentimiento. Sí. Lo primero que se me manifiesta como pulsión, impulso nervioso a mis ojos, ¿sí? En este caso volviendo al micrófono, hay una que se impuso sobre otra. Hay una que me dejó ver y hay otra que no me dejó ver. ¿Sí? Se impone una, la que me dejó ver, lo estoy viendo, es un micrófono. Entonces, después de esos impulsos nerviosos, es decir, en los impulsos nerviosos no hay democracia. La pregunta de él es, ¿cómo pudo Sócrates convencer a tantos jóvenes aristocráticos que tenían poder? Sería hasta el punto de que lo envenenaran, de que lo mandaran a matar por haber corrompido a la juventud. Exactamente. ¿Y cómo los captó? Esa es la pregunta. ¿Cómo los captó tanto? Hasta el punto que, bueno, fue tan escandaloso que lo mandaron a matar. Bueno, para Nietzsche, en ese momento, las pulsiones de los jóvenes atenienses estaban completamente anárquicas. ¿Sí? Con anárquico me refiero a que no hay un orden. Una se impone sobre otra. Sí. ¿Y por qué eso? Porque ya para la época de Sócrates ya se veía esa decadencia de esa democracia ateniense del siglo V, ¿no? Sí. Entonces, bueno, espero que se entienda de que no es que estamos digamos, dejando suelto esto que charlamos, ¿no? No es tan fácil leer a Nietzsche. Que no se pueden ver a los filósofos nunca de maneras individuales. O sea, por más que Nietzsche haya sido un ser individual, su conocimiento está contextualizado por muchas personas, está estructurado por los pensamientos de varios filósofos, así que no se puede pensar como individual. Obviamente, idea individual que, ¿cómo se dice esto? Innovadora ha tenido Nietzsche, que se la podemos dar propia a él, sí, pero todo el detrás siempre ha venido ligado a otras personas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, un poco para seguir esto, profundizando sobre los conceptos que vienen desde hace 2500 años, es, para Nietzsche, ¿cuál es la realidad? El devenir. Todo deviene todo el tiempo. Y eso uno puede pensar automáticamente en Heráclito. Por más que no sea el mismo devenir que Heráclito, no. Pero Heráclito, ¿qué decía Heráclito? Nadie se puede bañar en un mismo río dos veces, ¿no? Sí. Bueno, para Heráclito era un constante devenir, en contraposición a lo que decía Parménides, que se apoya en el ser, que es donde se apoya Platón y Sócrates. Entonces, ahí está lo fuerte
de la congruencia o de la concordancia en el pensamiento de Nietzsche como de Sócrates y Platón. Todos se insertan dentro de esa historia de la filosofía sobre el ser, ¿no? La pregunta sobre el ser. Entonces, para Nietzsche, lo que es devenir. Y lo que no es devenir. ¿Sí? Eso también. Otra de estas sumas que hacemos, ¿no? No me quería apartar esto, que es que hay otras 3 ideas más. La primera es la muerte de Dios. Sí, y después tiene varias. Nosotros tenía unas preguntas. Dale. A Nietzsche, si no me equivoco, se lo asociaba con el narcisismo en un momento. Sí. Se lo buscaba de embarrar. Sí, demonizaba. Exactamente, porque él con su idea del superhombre, sí, decía que hubo un momento donde se le decía nazi. ¿Cuál era el concepto del superhombre? Porque vos y yo conocemos que estaban equivocados, obviamente siempre ha ocurrido esto. Por ejemplo, un ejemplo cercano, Maquiavelo se le asocia a una frase que no es suya. Por más que se diera a entender, nunca lo dijo explícitamente, que el fin justifica los medios. Entonces, ¿cómo es que a él lo asociaron a algo tan grande como lo fue el nazismo? Buenísimo, Marco, la pregunta y la aclaración de Maquiavelo. Porque Sócrates tampoco dijo solo sé que no sé nada. De hecho, hay un autor que habla sobre esta frase y le adjudica que, porque a lo que me quiero referir es lo siguiente: ¿cómo alguien te va a preguntar, te va a hacer tantas preguntas y te va a decir solo sé que no sé nada? Es un irónico. Y de hecho Sócrates usaba la ironía. Entonces, para no quedar como un irónico, hay un autor alemán, que ahora no recuerdo, que dice que la frase solo sé que no sé nada, como no es así, no es exacta, yo la puedo modificar y darle un crédito a Sócrates y decir que dijo: solo sé que no sé casi nada. Entonces el casi salva esa ironía que quizás se la adjudican como algo malo, ¿no?, al proceder de Sócrates. Sí. Así que bueno, vamos con el Übermensch y la asociación de Nietzsche con el nazismo. Sí. También ahí hay que comprender esto. Hay que comprender nuevamente el contexto de Bismarck, que Bismarck es un canciller alemán protestante que quería eliminar al cristianismo. Sí. De hecho, acá en Argentina nosotros tenemos un montón de esos desarraigados, ¿sí?, que no dejan de ser los rusos del Volga o los alemanes del Volga, que vinieron a parar a las colonias de Coronel Suárez, algunos acá en Stroeder, ¿sí? Y esos son alemanes que fueron echados de la Alemania de Bismarck, y el zar del otro lado en Rusia los recibió. Y después, bueno, emigraron a nuestras tierras. A nuestras tierras, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que entender eso. Después de Bismarck viene el nacional socialismo, ¿no? Sí. Y cuando muere Nietzsche vive 56 años, dijimos, muere en 1900. La hermana sí era antisemita y toma todos los escritos de Nietzsche y elabora los escritos póstumos, es decir, los que no publicó. Los escritos póstumos son los que no publicó. Sí, los que no se publican. Los que no se publican. Entonces, los modificó a su gusto rápidamente y realizó una obra que se llama La voluntad de poder. Esa obra, La voluntad de poder, que fue realizada por la hermana, en el sentido de que acomodó los libros a su gusto, le fue dado el régimen nacionalsocialista. Y entonces, claramente, voluntad de poder, que hay algo que se impone, sí, que además en la época había otros como Schopenhauer que hablaban también sobre esta voluntad, ¿sí?, representación y voluntad, hablaba más que nada Schopenhauer. De ahí creo que viene la asociación de Nietzsche siendo nazi. Ahora bien, si vamos al punto concreto del Übermensch,
que sería el superhombre, Sí. que en realidad no es super, sino que es sobre. Sobrehombre. Y esto es importante saberlo, porque no se trata de que alguien va a ser mejor que el resto, sino que hay alguien que ya comprendió a este nuevo hombre y se despojó de ese hombre burgués, cristiano, con esos valores occidentales que ya habían entrado en decadencia. ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que puedo hablar del Huberman es que es una idea de sobrehombre y que sería así un poco como lo que va más allá del hombre común. Sí. Para dejarlo bien en claro, lo que va más allá del hombre común y que sí tiene como principal característica aceptar una nueva transvaloración, ¿sí? Una nueva transmutación de los valores. Disculpame. Una nueva transmutación de los valores. Esto se podría también asociar a uno de los conceptos que dijo Nietzsche, que era de la aglomeración, de la moral aglomerada. De la aglomeración. La aglomeración, acordad que él critica también las masas. Claro, claramente. Y no olvidar, bueno, bárbaro, y no olvidar que él es un aristocrático. ¿Sí? O sea, este Übermensch, muy buena la acotación, este Übermensch no tiene que ver con que todos nos vamos a convertir en un hombre que aceptó y la transmutación de los valores. Van a ser poquitos. Singulares. Exacto, poquitos. Por esa mentalidad, ¿no? de Sócrates aristocrático, va a ser muy poquitos que puedan aceptar y vivir en este mundo transvalorado, ¿no? Vivir sin Dios, lo veo una tarea difícil, complicada. ¿Qué sentido tiene la vida? Y si me preguntas a mí, yo tengo pensamientos absurdistas, así que... ¿Absurdista cuál sería uno? De lo que se te ocurra, por supuesto. Bueno, absurdismo, la vida no tiene sentido y Ahí tenemos va. que vivir sabiendo que la vida no tiene sentido. Esa es la idea del absurdismo, es del absurdo. Claro, Tenés que vivir, la vida vale la pena vivirla, siempre y cuando conozcas que la vida no tiene sentido. Es así, consiste en eso. De duro. Consiste en eso, absurdismo, absurdo. Sí. Bien, de eso se trata, la vida no tiene sentido. Bueno, es lo que plantea Nietzsche. No te hagas esa pregunta, porque no conduce a ningún lado. Entonces, sí, se trata de pasar por este mundo. Tampoco sé si Nietzsche quería esto, porque la verdad es que hay que leer un poco más profundo. Nosotros lo dejamos como interrogante. Habría que levantarlo y preguntarle. No, yo creo que después, me olvidé de aclararte, esa obra que la hermana publica, después viene otro recopilador más y hace desarticula, pone todos los escritos como habían sido escritos cronológicamente y hace una nueva obra, pero que no se llama La voluntad de poder. La voluntad de poder se desapareció. Entonces, sí, gracias a Dios, y en lengua castellana tenemos todos los escritos póstumos de Nietzsche para leer cronológicamente. Y ahí, por eso te decía, habría que leer un poco más esos escritos para ir profundizando sobre la idea de Nietzsche. Bueno, no me quería quedar sin las otras dos. La voluntad de poder, más o menos la estuvimos hablando, que es la tercera idea. El Übermensch es ese superhombre, ¿sí? Es ese hombre que acepta y lleva a cabo esa transmutación de los valores. Y la voluntad de poder, la tercera idea, es decir, la voluntad de poder es todo aquello que da vida. ¿Por qué? Porque para él la vida se manifiesta. Y se manifiesta primero y antes que nada en impulsos. Sí. En impulsos continuos. Y esto por no olvidar que él se considera psicólogo. No estoy diciendo que Nietzsche es psicólogo, estoy diciendo que está muy, muy emparentado con el psicologismo, ¿sí? Propio de la época también. Pensá que en esa época también él se volvía un poco reacio a afirmar ciertas cuestiones. Ahí había psicologismo experimental o psicología experimental. Sí. ¿Qué hacían? Tomaban valores o muestras de transpiración y de ahí elaboraban qué clase de persona eras. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Sí, estamos hablando de una locura, ¿no? Bueno, y por último, la última idea
es el eterno retorno. Y de ahí viene un poco la finitud y la muerte de Dios y el tema de la finitud del hombre. Es decir, habría que pensar cómo es el pasado para atrás, ¿vos lo ves infinito? No. ¿El pasado? El pasado. Ah, sí, infinito. Hasta donde conocemos. Hasta donde conocemos y si quiero más infinito, allá. podemos seguir, sí. Podríamos seguir. Sí, obvio. 13.500 millones de años dice el Big Bang. Bueno, ¿podríamos seguir más atrás? Por supuesto. Bien, entonces para adelante lo mismo. Entonces, ¿no será que la vida no mueve? Es un eterno retorno, que siempre lo mismo. Entonces, esa idea de Nietzsche también es fundamental para comprender su tesis y sus ideas, ¿no? Que vienen todo enlazado, ¿no? Übermensch, la muerte de Dios, el eterno retorno y la voluntad de poder. Entonces, ahí vemos en esas 4 ideas algo que debería consolidarse como el hombre posmoderno o el hombre verdaderamente moderno, que deja atrás de una vez por todas la metafísica cristiana. Otra de las preguntas que tenía para hacerte era, bueno, a ver, seguramente se la estarán haciendo nuestros oyentes de ¿por qué nosotros traemos a Nietzsche hoy en día? Porque él realmente es su pensamiento, sus ideas. Hay algunas que están muy relacionadas con la juventud. Sí. Como por ejemplo, bueno, como dijiste, tenía pensamientos aristocráticos. Sí, aristocrático. Él obviamente fundamenta al hombre a alejarse del rebaño. Sí. O sea, él critica el movimiento del rebaño. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar a Nietzsche para darle un cierre a este episodio con lo que pasa hoy en día? Bien. Él obviamente habla de muchas cosas, como nos fuiste diciendo, que siguen ocurriendo, obviamente, en la burguesía, capitalismo, utilitarismo, todo sigue ocurriendo hoy en día. Sí, creo que lo hablamos. En la misma conversación, quizás sin darnos cuenta, vamos hablando de cosas que sirven para pensar nuestra actualidad, como por ejemplo las instituciones. ¿Sí? ¿Qué son las instituciones? Bueno, uno puede decir, es la cristalización de los valores del hombre, ¿no? Pero lo importante es que no hay comunidad sin institución, por lo menos del modo de vida que conocemos del hombre desde los griegos hasta la actualidad. Puede ser la Mesopotamia, Egipto, sí, también, pero para contar un poco. Entonces, Nietzsche trae para pensar justamente cómo pensamos y cómo nos manejamos en la vida. O sea, ¿qué esperamos de esta vida? ¿Cómo nos volvemos fuertes ante el achicamiento del esplendor del hombre? Es decir, ¿por qué achicamiento? Achicamiento porque todo se reduce a la razón instrumental. Y de esa razón instrumental, todo lo que no cabe ahí adentro no puede ser comprendido y por lo tanto es despojado. Entonces, lo que trae Nietzsche para mí, en términos, por ejemplo, de verdad y conocimiento, me anoté acá algo que no me quería olvidar, dice, la fortaleza de un hombre se mide por la capacidad de verdad que es capaz de soportar. Eso me parece bien sincero y concreto. ¿Qué soy capaz de soportar? Va a ser aquello que yo pueda determinar como verdad, ¿no? ¿Qué clase de hombre soy? Nietzsche viene a dar como nuevos aires que me parecen sumamente necesarios ante tanta perdición que tenemos hoy. Te traslado esta pregunta que sin duda la hemos conversado en otra oportunidad con vos y con nuestros compañeros. ¿Somos el hombre máquina? ¿Somos una máquina? Sí, podríamos decir que sí. Entonces ha quedado todo lo que tiene de misterio el hombre ha quedado reducido a la lógica, ¿sí?, instrumental de esa máquina. Entonces creo que Nietzsche viene a esto, viene a despertarnos, como solía decir David Hume, o Kant expresaba de David Hume que lo había despertado del sueño dogmático. Me parece que nosotros cada vez nos estamos metiendo más en un mundo que le queda muy chiquito a lo que es el misterio del hombre. Y todo queda reducido cuando Dios se aparta, como habíamos dicho al principio, todo queda reducido a un nuevo Dios. ¿Quién es ese Dios? La razón. La razón y el mercado.
Entonces, nuevamente, pensar en el superhombre, pensar en la muerte de Dios, pensar en el eterno retorno, son como condiciones indispensables para el hombre moderno del siglo XXI, en este transitar, que no está definido para nadie. Fíjate, te lo hago vos, que sos el futuro, y me decís que la vida no tiene sentido, pero hay que vivirla. Exactamente. Eso es por mis Por pensamientos supuesto, individuales, por obviamente. supuesto, por En base a supuesto. reflexión y eso. Pero, bueno, este concepto de la verdad, de que Nietzsche dice la verdad, me hizo acordarme a otro autor, Sí, que no me sé el nombre, seguramente es reconocida la frase. sí, Si la verdad los mata, déjalos que mueran. perfecto. No me acuerdo quién lo decía, después cuando No, llegues a tu no me casa, acuerdo. si te da la Sí, duda, buscarás. sí. Pero en buenas palabras es esto, el hecho de, bueno, se relaciona todo a lo que dice Nietzsche, el hecho de buscar la verdad, el hecho de buscar lo que está por fuera y no limitarse a lo escrito, a lo prescrito. Bien. Como por ejemplo este concepto de dejar de ser el hombre máquina, que lamentablemente lo tenemos que ser. Vos te la pasás trabajando. Yo realmente, ahora sacando los libros, ¿no? Y demás, estoy en una disyuntiva. No sé qué pensar. Lo charlo muchísimo con los alumnos y no lo hago irónicamente, ni tampoco para sacar un tema. Digo, ¿qué hacemos? ¿Apretamos el acelerador y nos licuamos en un hombre máquina? ¿O seguimos resistiendo pensando de que puede volver el misterio del hombre o el hombre con sus valores? ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Apretamos el acelerador o seguimos resistiendo? Porque no quiero ser el lastre de nada. Sobre todo que tengo mi hija de 5 años, no quiero ser un reaccionario porque quiero volver a viejos modales. No quiero ser un conservador, ¿sí? Pero tampoco quiero ser un progresista. No quiero decir que todo lo que viene del futuro es mejor, porque lo que veo es ruina. Y Y Nietzsche dice, el desierto de lo real se asoma. habría que buscar el equilibrio, la virtud, La virtud. el punto medio. Bien, para Nietzsche todo eso es vacío. Vacío Y nada más que vacío. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, por eso tenemos que tratar de pensar a Nietzsche también como un intento de buscar una nueva moral. Ahí es donde se encamina sus escritos también. Lo complicado va a ser dónde se va a apoyar la moral y quién va a dictar esa moral. La moral se construye de manera subconsciente, o sea, ¿cómo construís una moral lejos de la sociedad que ya tiene una moral establecida? Mi moral existe por la sociedad en la que existo, por la sociedad en la que estoy. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para crear una moral lejos de una sociedad? Sí. Si es, después de todo, es inherente. Es inherente, claro, exactamente. Coincido con vos. ¿Dónde se va a apoyar? Esa sería la pregunta. Y sin Dios, no está el Dios, que no está lo trascendental, lo que nos empuja o nos oyenta a ir hacia adelante. Si la vida no tiene sentido, ¿no? Si la vida no tiene sentido, ¿por qué lo pienso? ¿Por qué alguien, por decirlo muy vulgarmente, puso en mi cabeza la idea de que me voy a morir y me doy cuenta? Y me doy cuenta verdaderamente, porque tomo acciones en mi vida. Es decir, no voy a seguir perdiendo el tiempo y me voy a quedar llorando con una nostalgia. Y es que tarde o temprano es algo que nosotros nos vamos a preguntar. Si después de todo, una de las partes de la esencia del hombre está en dudar de todo y en preguntarse de todo. O sea, si vos hubieras llegado hasta hoy, a tu edad, sin saber que te vas a morir, en algún momento lo vas a saber. Sí. Así que, ¿cuál es la diferencia de saberlo antes o después? Y que por ahí capaz que no es como me invitan a pensar que la vida no tiene sentido. Capaz que el sentido se lo tengo que encontrar, por eso lo tengo incorporado. Y el sentido capaz que está al lado mío y no me doy cuenta. Que sería un temor. Quizás los hijos, no quiero decir que hay que tener hijos para darse cuenta. No. Para nada. Pero digo, en mi caso, Sí. y por ahí de los que me rodean, me parece que los hijos te permiten darte cuenta que, bueno, la vida va a continuar con ciertas cosas que vos le fuiste poniendo, ¿no? Con la huella. Con una huella, exactamente. Con una huella. No me conformo con esto. No me Entonces conformo. podríamos decir que el sentido del hombre podría ser dejar una huella, Bueno, trascender.
Trascender sin duda, dejar una huella, me quedo como a mitad de máquina, como muy poquito. Dejar una huella no. Trascender en recuerdos, Bien. actitudes. El Bien. día de mañana tu hija va a tener tu forma de hablar, tu forma de moverte. Sí, Pues siempre deja algo. Exacto, eso me pone muy contento. En el fondo, diría Nietzsche, en el fondo no hay fondo. En el fondo, la verdad, en el fondo es abismo. Nunca vamos a saber la verdad, por eso la filosofía también es una búsqueda de la verdad. Sí. En el fondo, o si vos querés en lo profundo de mi ser, yo me quiero salvar. Y en eso es una búsqueda. No con esto te voy a decir, bueno, yo voy a misa o rezo porque con eso me voy a salvar. No, yo sé que si rezo, a Dios le gusta. Perfecto, entonces rezo. Pero también hago actos buenos. O también, como dice la última encíclica papal, uno pretende, digamos, participar con sus acciones del bien que inevitablemente va a ser juzgado en el juicio final. Entonces, eso... Entonces vos, una pausa. Sí. Entonces vos haces cosas porque le gustan a Dios o porque te llenan a vos. No, rezar lo hago porque le gustan a Dios, rezar. Y hacer cosas tiene que ver con la idea de Cristo, que vino y murió por nosotros para que nosotros podamos salvarnos de esto que nos pasa, que es que nos vamos a morir y sabemos que nos vamos a morir. Esa sería un poco mi idea sobre el sentido de la vida. Bueno, habiendo dicho todas estas cosas, espero que usted, el oyente, haya podido nutrirse de la información que nos ha traído nuestro compañero Peralta, que da mucho realmente de qué pensar porque, como dijo, no es un autor fácil, no es un autor sencillo, y obviamente choca con hilos, choca con cosas que te dan a reflexionar, te dan a cuestionar. Así que, sin más dilación, este sería el fin del primer episodio. Y nada, y nos veremos en otro encuentro más adelante con otro referente, otro filósofo más importante, pero habría que seguir produciendo. Así que muchas gracias por venir. Gracias a vos, Marco, sinceramente, muchas gracias. Muy, muy buena esta propuesta. Esperemos que haya otros profesores también que quieran participar. Y por ahí podemos traer a la profe de filosofía Espectacular, encantado de escucharla, ¿sí? O de verla por el canal que salga. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa. Bueno, gracias a vos por estar presente. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Esto es la radio de Don Bosco y les mandamos un gran abrazo.